Docentes aplicadores. Los docentes aplicadores serán designados por la máxima autoridad de cada recinto académico y son responsables del óptimo desarrollo del proceso de aplicación del examen dentro del aula asignada para su control. Antes de la aplicación del ENES, el docente aplicador deberá asistir al taller de capacitación en la fecha y hora que le sea indicada, asistir con traje formal al recinto académico designado 1 hora y media antes de la aplicación del examen nacional para la educación superior, recibir y constatar el material entregado en el kit, el mismo que contiene un sobre con los cuadernillos del examen nacional, un sobre con hojas de respuestas, un sobre de comprobantes del ENES, un pliego instructivo de la hoja de respuestas, una hoja que contiene la normativa disciplinaria formato A4, una hoja de registro de control de asistencia formato A3, una hoja de registro de novedades por aula, un sobre para las hojas de respuesta utilizadas de color celeste, un sobre para las hojas de respuesta no utilizadas, un sobre para las hojas de respuesta dañadas o suspendidas, un sobre para los cuadernillos utilizados, un sobre para los cuadernillos del ENES no utilizados, un sobre de registros para colocar el registro de novedades y el registro de control de asistencia, una funda color plata para guardar los cuadernillos no utilizados, 6 lápices 2B, 2 borradores para lápiz, un marcador de tiza líquida, un esferográfico, 2 sacapuntas y un resaltador. Entregado el kit, el docente aplicador debe firmar el acta de entrega y recepción. Custodiar el material a su cargo durante el proceso de recepción, aplicación y entrega al supervisor. Ingresar 30 minutos antes al aula donde se aplicará el examen nacional a fin de preparar las condiciones necesarias. Colocar en el pizarrón el pliego instructivo de la hoja de respuestas. Revisar y retirar la cédula de ciudadanía o pasaporte en el caso de extranjeros de los aspirantes y verificar el comprobante de inscripción emitido por el sistema informático del ESNA, únicos documentos válidos para el ingreso al aula. Solicitar a los estudiantes que coloquen en un espacio físico previamente determinado los objetos que fueren innecesarios para rendir el examen, los mismos que serán retirados al finalizar el proceso de aplicación. Ubicar a los aspirantes de acuerdo al orden indicado en el listado del registro de control de asistencia, iniciando desde la columna de pupitres ubicados junto a la puerta, dejando libre el espacio de aquel estudiante que aún no se ha presentado o no se presente. Durante la aplicación del examen nacional, el docente aplicador deberá cerrar la puerta a la hora indicada para el inicio del proceso. Disponer de 30 minutos para controlar la asistencia utilizando el registro de control de asistencia de todos los y las estudiantes presentes en el momento de inicio del examen. Permitir el ingreso de los estudiantes aspirantes hasta 10 minutos después de la hora señalada para el inicio del proceso. Posterior a este tiempo, el docente evaluador deberá marcar una línea horizontal en el espacio dispuesto para la consignación de la firma de aquel postulante que no asistió. Mostrar a los aspirantes el sobre cerrado que contiene las hojas de respuesta. Abrir el sobre de las hojas de respuestas y repartir a los aspirantes de acuerdo al nombre consignado en la misma. Orientar al aspirante para que llene la hoja de respuestas correctamente. Para el efecto, el docente aplicador utilizará el pliego instructivo de la hoja de respuestas que fue colocado previamente en la pizarra. Leer las normas disciplinarias y sensibilizar a los aspirantes al cumplimiento de las mismas. Mostrar a los aspirantes el sobre cerrado que contiene los cuadernillos del ENES. Abrir el sobre y distribuir las diferentes formas de cuadernillos alternadamente, asegurando que éstas no coincidan entre aquellos aspirantes que estén ubicados en forma contigua. Indicar a los aspirantes que no pueden abrir el cuadernillo hasta no recibir la instrucción del docente aplicador. Registrar la hora de inicio y finalización del examen en la hoja de registro de novedades y en la pizarra. A partir de este momento, el aspirante tendrá 2 horas para resolver el examen. Solicitar al aspirante que abra y revise que el cuadernillo esté completo y no posea problemas de impresión. De existir inconvenientes, deberá notificar inmediatamente al supervisor. Llenar el talonario desprendible del registro de control de asistencia. Reportar al supervisor en caso de existir novedades durante la aplicación del ENES a fin de dar una solución inmediata. Por ningún motivo debe abandonar el aula.
Si existe algún cuadernillo que posea problemas de impresión, se deberá utilizar el material del kit emergente, previa solicitud al docente supervisor. Controlar el normal desarrollo del proceso durante la aplicación del examen. Colocar en el sobre correspondiente los cuadernillos no utilizados y las hojas de respuesta no utilizadas. Entregar al supervisor cuando lo solicite el talonario desprendible del registro de control de asistencia y el sobre con los cuadernillos no utilizados dentro de la funda plateada. En caso de que el postulante solicite salir del aula para utilizar las baterías sanitarias, el docente evaluador deberá recibir el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas, que será entregada nuevamente cuando el postulante regrese. Solo deberá estar ausente una persona a la vez. En el caso de culminar la evaluación antes de que finalice el tiempo previsto para la aplicación del ENES, se deberá estimular la revisión de las respuestas marcadas por parte del postulante. Una vez concluida la evaluación, se deberá indicar al aspirante que consigne la hora de finalización en su hoja de respuesta, entregue el cuadernillo y hoja de respuesta, firme el registro de control de asistencia, reciba el comprobante del ENES, único documento válido para ingresar al sistema de educación superior. En caso de detectar faltas disciplinarias por parte de algún aspirante, retirar el cuadernillo y hoja de respuesta, devolver la cédula o pasaporte y solicitar abandone el aula y registrar en la hoja de novedades. Una vez terminado el tiempo estipulado para la aplicación del ENES, 2 horas, el docente aplicador deberá informar a los aspirantes que finalizó el tiempo de aplicación y solicitar que consignen la hora de finalización y dejen sus lápices sobre el pupitre. Solicitar al aspirante, en orden de lista, se acerque a entregar su hoja de respuestas y cuadernillo, recibir su comprobante del ENES previamente firmado por el docente aplicador y la cédula de identidad, pasaporte o carné de refugiado que le fue retirado al inicio de la aplicación. Recalcar al aspirante sobre el cuidado del comprobante del ENES, ya que este será la única evidencia de que rindió el examen y le será exigido al momento de la matrícula en la institución de educación superior. Firmar el registro de control de asistencia. Dar la instrucción al aspirante de que se retire del aula. Después de la aplicación del ENES, el docente aplicador deberá verificar que las hojas de respuesta estén completas y llenar el registro de novedades. Ubicar las hojas de respuestas en el sobre correspondiente, de color celeste, llenando la información que se solicita en dicho sobre. Guardar los cuadernillos utilizados en el sobre correspondiente. Dirigirse al sitio de distribución del material para que el supervisor reciba y verifique el contenido de sobre con los cuadernillos utilizados, sobre con las hojas de respuesta utilizadas, sobre con las hojas de respuestas dañadas o suspendidas, sobre con las hojas de respuestas no utilizadas, registro de novedades por aula y registro de control de asistencia.